Amigos, pues ahora tengo en la línea telefónica a la doctora Rosa Eugenia Chávez, una gran amiga, colaboradora de este programa. Ya, pues te siento familia, querida, tú sabes lo que te aprecio, lo que te admiro. Gracias, muchas gracias. Ella, pues además de que es mi foniatra, pues es foniatra de toda la gente que usa la voz, prácticamente este país, la más importante, cantantes, locutores. Y bueno, pues ustedes han de haber escuchado por ahí recientemente con la pérdida que tuvimos grande para todos los mexicanos de José José, pues que ella lo trató, lo conociste muchos años. ¿Cuánto tiempo fue su médico? Aproximadamente 30 años, porque bueno, pues a él lo canalizaron ya que estuvo una vez estable de toda la situación difícil que vivió de adicciones. Lo canalizan conmigo, sus amigos, y empiezo yo a cuidarlo, a tratarlo. Todavía no había empezado la situación tan difícil que empezó a vivir de la voz temblorosa y de no poder cantar, sino empezaba su voz a lastimarse, y a la hora de analizar todo nos dimos cuenta de que había un reflujo importante que fue el que poco a poco fue lastimando su voz, por lo cual ya la voz quedó temblorosa, no podía cantar, y bueno, seguramente el público recuerda la telenovela, que fue muy complicado. Y este reflujo tan importante fue debido a la presencia de una hernia hiatal. Esto quiere decir que el espacio en el diafragma, que es por el músculo que tomamos aire, es mucho más amplio, y entonces una pequeña porción del estómago sube hacia tórax, y entonces más fácilmente lanza el reflujo hacia las cuerdas vocales. Es que es ácido, ¿no? Finalmente, pues te las quema un poco, ¿no? Ácido. Las cuerdas son tejidos muy delicados porque están acostumbrados a ondular precisamente para producir el sonido de la voz. Entonces, en el cantante tiene que estar muy correcto el cierre de las cuerdas, la ondulación, y además tienen que ser muy flexibles para dar todas las tonalidades que se necesitan al cantar. Entonces empieza a afectar primero el canto y después la voz hablada, debido a toda la quemadura que había en esta área. Pero a ver, perdón, te quiero preguntar, porque a todos, digo, incluso a mí me ha pasado, ¿no? Mucha gente que tiene gastritis o que tiene hernia hiatal o tal, le llega a pasar, pero bueno, entiendo que ella lo tenía muy severo. Sí, era muy severo, y bueno, desgraciadamente debido a las distancias y que estamos en dos diferentes países, él y yo, entonces no tenemos el seguimiento tan estricto que se debía. Por otro lado, se le propuso más o menos en esa época realizarse una cirugía en donde se cierra el hiato, y entonces el estómago ya queda en su lugar y el diafragma no queda tan amplio, el hiato. Pero debido a todos los problemas familiares, que su esposa se enferma, etcétera, no puede él operarse, y nos tardamos 10 años en que se opere. Esos 10 años, aunque él tomaba medicamentos contra el reflujo, pues no era suficiente. La necesidad de operar, y operamos en el 2012 con ayuda del gastroenterólogo Anaya, de Luis Anaya, que es un gran cirujano, y la cirugía fue muy difícil porque ya todo tenía una fibrosis muy importante, precisamente debido a toda la problemática. O sea, es decir, que si se hubiera tratado antes también hubiera sido mucho más leve, ¿no? Mucho mejor, mucho más fácil. Pero se asocia que empieza a desarrollar una diabetes, y que empieza a tener también, debido al reflujo y a infecciones de garrapatas, de bacterias, de microbios y por supuesto de virus, empieza a tener problemas con los bronquios porque él tiene un fondo alérgico. Entonces las personas alérgicas, cuando tienen muchas infecciones, empiezan a tener varios problemas. Entonces, tuvo una parálisis facial, tuvo una enfermedad de Lyme, etcétera, pero la principal problemática después de que operamos la hernia hiatal son las vías respiratorias, que los bronquios quedan sensibles, entonces se cierran, se abren, pero un cantante necesita constantemente tener bien su aire, porque si se recuerdan, pues él sostenía las notas en una manera espectacular, porque ha sido una gente muy musical, con un gran cerebro y un oído absoluto, y el no tener el aire, bronquios cerrados, pues lógicamente no le podía dar la posibilidad de volver a cantar. Entonces estuvimos tratando esa problemática
que es muy difícil, repito, a distancia, pero bueno, él trataba de venir a México lo más que pudiera para poder estabilizar la situación respiratoria cuando aparece el cáncer de páncreas, que lo debilita muchísimo, aunque era un cáncer pequeño, lo debilita muchísimo y eso nos hace detenernos en la recuperación de su voz. Uh-huh. Sí, había que priorizar, ¿no? Exactamente, porque bueno, el cáncer tenía necesidad de sus tratamientos, que son tratamientos muy severos. Detenemos un poco la recuperación y rehabilitación de su voz y de sus vías respiratorias. Cuando termina ese proceso, entonces, desgraciadamente, pues él vuelve a salir del país y entonces ya nada más tenemos comunicación vía telefónica, porque él tenía que recuperar sus nutrientes, dado que había sido complicado por el mismo tratamiento oncológico. Entonces él recupera todo y empieza a nutrirse más adecuadamente. Y hace un mes que hablamos por teléfono, pues él me decía que estaba muy contento y que iba a recuperar pues todo su tratamiento de la voz, dado que iba mejor. A ver, me quiero echar un poquito más para atrás porque, digo, lo conociste hace 30 años. Estamos hablando que ahí, ¿cuántos años tendría? Si murió de 70, 71, ¿cuántos? No, bueno, el cáncer aparece alrededor de los 68. Sí, claro. No, pero digo, cuando tú lo conociste, pues, ¿qué edad tendría José José? No, cuando yo lo conocí, yo fui a sus 25 años, o sea que él más o menos tendría como unos 35. Sí, pues joven, claro. Sí. Ok. ¿Y cómo era contigo, a ver, Rosy? Porque también lo trataste muy en corta distancia. Con toda la gente, pero en realidad, pues yo como su médico de un instrumento tan espectacular como ha sido la voz de José José, pues tenía que ser muy estricta y explicarle además con mucho detalle, independientemente de que él conocía perfectamente pues toda la música y todo lo que el cantante debe de conocer de su cuerpo, porque tiene que haber un autoconocimiento, pero en el momento ya del tratamiento médico, por ejemplo, de medicamentos, de las sugerencias de cirugía, de todo lo que él tenía que hacer de ejercicios, pues había una relación muy intensa. A veces estábamos 2-3 horas discutiendo cada uno de los detalles de su tratamiento, sobre todo porque iba a ser un tratamiento un poco a distancia. Entonces, él se iba con un tratamiento de medicamentos, de ejercicios, regresaba a los 3-6 meses, dependiendo de cuándo podía, y entonces eso hacía que el tratamiento fuera mucho más lento. Por otro lado, bueno, muchas veces el estar en lugares húmedos, aunque fuera a nivel del mar, no le favorecía mucho, o las situaciones de que a veces no podía comer adecuadamente tampoco favorecía. Entonces todo esto hace que la evolución en este caso de nuestro príncipe pues sea lenta, pero lo que viene a coronar todo el problema pues es el problema del cáncer, en el sentido de que tuvimos que detenernos 3 años, o sea desde el 2000 más o menos 16, en donde precisamente detectamos eso y se va al Instituto Nacional de Nutrición, en donde lo atienden, y con gran éxito. Entonces yo estaba muy esperanzada a que una vez que retomáramos nuestra rehabilitación de la voz cantada, él iba a recuperar muchas de sus condiciones, porque es muy importante que el público sepa que las cuerdas nunca se dañaron, o sea, nunca tuvieron tumores, nunca tuvieron más que inflamación y rigidez, pero esta inflamación hacía que estuviera ronco y que no pudiera tener pues la calidad del timbre que nos tenía acostumbrados, y la rigidez de las cuerdas no permitía que él pudiera cantar o hablar fluidamente, porque siendo rígidas las cuerdas el sonido se cortaba. Por otro lado, por la problemática bronquial, no tenía suficiente aire para hablar varias palabras seguidas, sino que se entrecortaban las palabras. Sí, no, a todos nos queda muy claro cómo se escuchaba, y uno pensaría que uno te oye hablar a ti y suena de verdad confiable en que podía restablecerse, pero cuando uno lo escuchaba hablar pareciera que no, pero porque uno lo desconoce, ¿no? Hasta ahora que me das esta explicación. Es totalmente angustiante cuando, no nada más el público de un gran cantante como él, sino en general, cuando escuchan una voz que no es fluida, no es agradable al oído, que tiene el timbre rasposo, que tiene el timbre que de repente se va el sonido, o sea,
totalmente sin sonido, y que por supuesto una gente de sus capacidades y de su talento, siendo uno de los grandes cantantes mundiales, que nos tocó pues la fortuna de que fuera mexicano, realmente se aterra a la gente cuando escucha estos problemas. Pero lo que es importante es que la gente sepa que la voz hay que cuidarla, porque la voz todos la necesitamos. Sí, sí. Y hay muchísimos problemas parecidos al del príncipe que no se atienden, o que tienen una serie de problemáticas, de enfermedades que no son atendidas de forma integral, y entonces se va degenerando la voz de cualquier persona. Pero en el caso del cantante, cuyas demandas son tan extraordinarias, porque tiene que ser afinado, tiene que ser agradable, tiene que poder interpretar todas las fantásticas emociones que el compositor pone en el texto de cada canción, y que hace que el instrumento musical más maravilloso sea la voz humana, como en el caso de José José. Entonces todo eso se ve totalmente boicoteado por todas las diferentes enfermedades que fue sufriendo. Muchas de ellas se pueden controlar absolutamente, como son las alergias, como son los bronquios, como es el estómago, la diabetes. Si no estamos muy cuidados, entonces podemos tener una repercusión que es de todos conocida, que pues nos da muchos problemas en todo el organismo. No, pues sí se le juntaron muchos temas, es que fue como la conjunción de todo esto, ¿no? Sí, y bueno, a veces la voz popular habla nada más del cáncer o de otros aspectos, pero realmente se conjuntaron muchas enfermedades. Pero debo decir que él ha sido un guerrero incansable, ha luchado mucho toda su vida, y bueno, nos deja con toda su maravillosa música, su extraordinaria voz, la forma magistral en que interpretaba y nos daba las emociones más bellas o más difíciles del amor del ser humano. Entonces debemos de pensar en eso, pero sí un poco la enseñanza, yo como médico dedicada a voz artística, pues la enseñanza de que nuestros cantantes en nuestro país, que son fantásticos, pues se tienen que cuidar más. Ahora toda la población canta, desde la regadera, sí, claro, hasta el karaoke, sí, sí. Pero deben de cuidarse y entender que pues no, pero además verlo como tú bien lo refieres en toda entrevista que te veo, es un instrumento, ¿no? Lo vemos así como, la cuerda bucal, ¿no? No, pues no es cualquier cosa, o sea, es una membrana que todo el día se está moviendo, ¿no? Hasta que te calles y te duermes. Pues sí, son dos pequeños músculos llamadas cuerdas vocales o repliegues, que están abriendo, cerrando y ondulando. Al ondular, el aire que sale de nuestros pulmones a través de nuestros bronquios y la tráquea, pues choca, y entonces esa ondulación hace que el aire se sonorice, se vuelva sonido. Pero ese sonido también se tiene que ir a toda lo que es el cuello, la garganta, la boca, la nariz, los huesos de la cara, que son los amplificadores, y que también hay un paciente alérgico, como era él, tiene problemas, porque entonces la resonancia se pierde. Entonces no hay amplificación, no hay aire, y aunque estén las cuerdas bien, la voz no está perfecta como debería. Oye, y como especialista de la voz, que has visto muchos cantantes, enumérame algunos, porque cuando yo te iba a ver a tu consultorio, de verdad, pues digo, esa es la parte visual, lo que uno ve, pero pues la oportunidad que tú tienes de conocerlos, de tratarlos, de curarlos, es mágica. Pero bueno, tienes fotos desde Plácido Domingo hasta con presidentes, hasta con todo el mundo. ¿A qué otro famosillo traes? Digo, a muchos, ¿verdad? Bueno, en forma pública, que esté publicado por pacientes, aparte del príncipe. Está Yuri, está Víctor García, que estuvo en una serie de elementos, y están otras personalidades, pues muchos políticos, está Víctor Trujillo, muchos cronistas deportivos. Sí, pues es que la voz, te digo, se cansa, es tremendo, sobre todo la gente que hablamos demasiado, ¿no? Los locutores que hablamos horas o así, de repente ya no te sale, tienes que aprender a usarlo, el instrumento, como dices tú, aprender a respirar y a una serie de cosas, ¿no? Sí, exactamente, es toda una técnica, una educación, pero aparte la musicalidad del príncipe era extraordinaria. Es lo que te quiero preguntar, ¿qué le hacía tan especial la voz? A ver, digo... Sí. Bueno, para empezar, él tiene un cerebro espectacular, heredado obviamente, porque
porque tiene la capacidad de tener una afinación precisa por un oído absoluto y un control del cerebro extraordinario. Pero después sus cuerdas vocales tienen las características físicas que dan profundidad a la laringe, donde esta actúa también después de las cuerdas como un resonador. Es como si fuera un tubo de trompeta. Entonces ese sonido que está controlado por cuerdas vocales, por cerebro y por oído, se vuelve maravilloso por la forma en que él frasea. O sea, él mueve los músculos de la boca muy perfectamente para que todos vayamos viendo y oyendo esa aterciopelada manera de cantar. A él. Por eso lo hace tan espectacular, porque es una persona musical absoluta, con una afinación fantástica y con un fraseo muy bueno. Pero aparte tiene la capacidad de manejar tanto volúmenes queditos, volúmenes fuertes, ir subiendo el volumen, y después de todo esto pues lo logra hacer de una manera muy muy profesional y además muy artística, porque al interpretar pues tiene que dar la emoción, que es la que más nos recuerda nuestros sentimientos. Y además, ¿sabes qué, Rocío? Hay cantantes que aunque cantan muy bien, pues los oyes como monótonos, ¿no? Y hay gente que te acaricia y de repente la sube y la baja, como en el caso de José José o de no sé, se me ocurre un Pepe Aguilar, o que realmente manejan la voz de una manera impresionante, ¿no? Sí, pero ya físicamente una de las cosas más fantásticas de él es que los bordes eran muy delgados de sus cuerdas vocales, y eso da un brillo muy especial. Entonces ese brillo es el que acariciaba y además la forma de manejarlo. Entonces, bueno, pues estamos ante uno de los cantantes mundiales más importantes, más maravillosos, un gran artista, pero aparte pues es un fantástico ser humano, porque era cálido con su público, una gran personalidad muy muy buena en el sentido de toda su calidez humana, de todos sus sentimientos, que los manejaba muy bien. Entonces realmente pues fue una persona que amó la vida, que luchó todo lo que pudo, y a veces ciertas circunstancias no favorecieron que nosotros llegáramos con buen término a recuperar su voz y a desarrollar otros proyectos. Uh-huh. ¿Te sorprendió a ti la noticia, verdad? Escuché por ahí. Sí, muchísimo, porque pues acabábamos de hablar un mes antes y habíamos mensajeado, entonces no lo esperaba yo, porque médicamente pues estaba mucho más estable. ¿Un mes antes tú lo escuchaste bien? O sea, lo que hablaste con él, claro. ¿sí? Dices que hasta, con planes y cosas, ¿no? Exacto, teníamos proyectos y estábamos en contacto, y bueno, pues desgraciadamente a veces o las enfermedades respiratorias o la misma diabetes hace una irregularidad, y entonces ya no tenemos problemas. Sí, es una jugada ahí de la vida y del destino a veces también. Sí. Ay, Rosy, pues te agradecemos mucho. La verdad es que quién mejor que tú, que yo siempre he dicho que los médicos son como extensión de una familia, porque pues tener un médico de cabecera o alguien en el que confías plenamente es poner tu vida en sus manos, y la verdad eso no tiene cómo agradecerse. Yo te agradezco, me complazco en tenerte en mi vida, yo creo que él también lo estuvo, y bueno, pues qué maravilla que existan profesionales como tú, qué bueno que pudiste estar en su vida con algo tan bello como el cuidado de la salud, porque lo ayudaste sin lugar a dudas, y bueno, seguramente desde el cielo pues estará por aquí como estrellita agradeciendo él también. Y bueno, pues agradecerte tu tiempo. No, pues agradezco muchísimo tu llamada, queridísima Claudia, y pues para mí es un honor tenerte como querida amiga y paciente, y cuidarte cuando se puede, pero sí es muy importante pues que el público sepa que él era maravilloso, y que para mí ha sido un honor conocerlo y un honor ayudarlo lo más posible, y que bueno, pues sí me quedo con la expectativa de los grandes proyectos que íbamos a reiniciar, pero para el público pues que esté siempre pensando en él como un ser humano grandioso, un artista extraordinario, de los mejores del mundo, y que así lo recuerden con todo ese cariño que siempre nos dio a todos. Pues muchísimas gracias, así lo haremos. Rosa Eugenia Chávez, foniatra y gran doctora y gran amiga. Muchísimas gracias, Rosy, ¿eh? Gracias. A escuchar música de José José es lo que hay que hacer para no olvidarlo nunca. Claro. Gracias. Gracias.